Santo te muestre esta mañana en qué cosas tal vez has fallado, en qué cosas has contristado tal vez al Espíritu Santo, en qué cosas tal vez has permitido que tu ser se aflija y entre bajo un espíritu de duda o de confusión. Así que ora al Señor esta mañana que Él traiga paz a tu corazón. Ora al Señor esta mañana que Él pueda traer a tu vida esta mañana su dulce presencia, su dulce espíritu, hablando, ministrando a tu vida, tocando tu ser en esta mañana, llenando tu alma, ayudándote a poder conectarte con Él en este día. Que no haya nada que impida que te conectes con Dios en esta mañana. Que el Señor pueda fluir en tu vida y traer a tu ser su mensaje. Que el Señor pueda traer a tu vida sus palabras, sus preceptos, sus deseos, sus mandamientos, sus decretos sobre tu vida. Que Él pueda esta mañana traer sobre ti, como lo dice esa canción de Alex Campos, su dulce voz. Esa voz que en algún momento puede ser un silbido apacible o un trueno, su voz como un trueno. Que puedas esta mañana decirle: Dios, quiero que me hables. Yo estoy dispuesto a que tú hables a mi corazón. Necesito escuchar tu voz, Señor. Necesito escuchar tu palabra, tu presencia en mi vida, en mi ser, Señor. Y te doy gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús. Señor, te alabamos en esta mañana. Te bendecimos. Queremos, Señor, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo pueda alabarte con todo, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú,
Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Oh, te alabo, bendito Jesús. Señor, te alabamos esta mañana. Te bendecimos. Queremos, Señor, proclamar que
todo nuestro ser piensa en ti. Queremos esta mañana concentrar nuestro pensamiento en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede colocarse en su lugar esta mañana. Invito a Mario por acá un momentico, si está por ahí. Mario García, ¿sí está? ¿Sí vino o no? Yo lo había visto ahorita a Mario, o si no, Richard. ¿Quién está en la cabina? Ah, venga, venga que no es para eso. Escuchando a Dios es PowerPoint pero falta una cosa. Muy bien, estamos comenzando una dinámica nueva que queremos implementar en los encuentros con Dios, y es reforzar las prédicas y las ministraciones con algo que se llaman grupos de apoyo, y tiene que ver con que los guías en una sola jornada del día sábado y en otro espacio del día domingo, tomamos a 4 o 5 personas de las que están allí como asistentes al encuentro, y hacemos la tarea de escucharlos a ellos y de escuchar a Dios. Realmente la dinámica es esa, escuchar a Dios y escuchar a otros. En ese sentido, de escuchar a otros es hacer la labor de escuchar a los participantes del encuentro con Dios. De alguna manera, pues esto no es nuevo. Esto es algo que practicaban mucho los moravos, por ejemplo, de escuchar a Dios, y a través de ese escuchar al Señor ellos obedecían. De hecho, la práctica de escuchar a Dios en los moravos generó que la mitad de esta población fueran enviados como misioneros. La mitad de la población, el 50% de esa población, salieron a las naciones como misioneros. Producto, creo yo, de escuchar a Dios, de escuchar a Dios. Así que creo que es muy importante que podamos nosotros entrar también en esta dinámica, porque cuando hablamos de la oración, hablamos de dialogar con Dios, ¿cierto? Pero muchas veces la oración queda a medias y solamente se concentra en: yo te hablo, Señor, y tú me escuchas. Y hemos dejado la oración a la mitad. Considero yo, mis amados, que lo que realmente transforma no es tanto lo que yo le digo a Dios, sino lo que Dios me dice a mí. Creo yo que realmente lo que transforma las vidas y lo que nos lleva a ser creyentes, discípulos que damos fruto, es en ese aprendizaje y en esa experiencia de escuchar a Dios y de obedecer a la voz de Dios que yo escucho. ¿Cuántos
problemas cree usted que nos evitaríamos si tan solo pudiéramos darnos a la tarea de escuchar un poco más a Dios? ¿Cuántas cosas se nos simplificarían más si escucháramos más a Dios? Les conté que había sido invitado a dar una conferencia a un equipo de líderes en el área de la política. Y ayer en la mañana me levanté a las 6:40, 45 de la mañana y le dije: Dios, sé que hay unas cosas puntuales que me has hablado, pero yo necesito que tú me hables y me soples. ¿Qué debo decir? Porque es un escenario relativamente nuevo para mí. Y yo necesito que tú dirijas esa charla que voy a dar. Le mencioné eso al Señor. Al comenzar estuve unos 15 minutos orando por eso, y luego hice silencio por un espacio de 5 a 10 minutos. En esos 5 a 10 minutos el Señor me empieza a mostrar los 7 puntos que debía hablarles. Entonces yo entro a anotar, a escribir los 7 puntos. Escribía uno o dos puntos que el Señor me iba mostrando y volvía a hacer silencio, a hacer meditación y volvía a escribir. Volvía a hacer silencio y volvía a escribir, y ya luego la demora fue organizar, ¿no? Ordenar todo eso, porque eran imágenes, era información que tenía que conseguir y que buscar en Google. Y al final de la conferencia, el día de ayer, se me acercan 2 personas y me dicen: gracias, ese mensaje que usted nos dio lo necesitábamos, y sé que este mensaje viene de Dios. Me dijeron: gracias, qué palabra tan bonita la que nos dio. Y yo le dije: mire, lo que pasa es que es muy fácil cuando Dios te sopla. Entonces no fui yo. Si le va a dar gracias, dele gracias a Dios, porque Él fue el que dio este mensaje. Él me sopló a mí. Yo simplemente traté de ser lo más claro posible en lo que Dios me sopló esta mañana. Creo yo entonces que se nos hace más simple la vida, se nos simplifica más las cosas en la medida en que podemos aprender a sintonizar nuestro oído con el Señor. Amén. Aparte de eso, porque vuelvo y digo, no solamente es para nosotros, sino también para otros. No solo para nosotros, sino para otros. La labor de escuchar a Dios es muy importante, porque no solamente se trata de darle dirección a nuestra vida, de darle propósito y sentido a nuestra vida, de darle descanso a nuestra vida. Creo yo que escuchar la voz de Dios en un momento de crisis es fundamental, es determinante. Si nosotros no escucháramos la voz de Dios, creo que nuestra boca y nuestro cuerpo entraría en una zona que llamamos zona de pecado a causa de nuestra desesperación. Pero cuando en medio de la desesperación lo que hacemos es calmarnos y ir al secreto con Dios y escucharlo, creo que allí encontramos en la presencia del Señor una cantidad de herramientas que tal vez desconocíamos o que conocíamos, pero no las estábamos usando simplemente porque en muchas ocasiones caemos en un estado de dependencia emocional en nosotros. Es decir, en un estado donde lo que nos empieza a guiar o a dirigir en medio de la circunstancia o de la crisis son nuestras emociones. Y cuando el alma en el ser humano es la que gobierna, pues esa alma nos lleva a hacer cosas de acuerdo a lo que haya dentro de ella. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito del tema del alma, pero es importante eso. Pero lo segundo es que escuchamos a Dios porque seguramente Dios quiere usarnos a nosotros para hacer respuesta de Él en la tierra para otros.
he estado practicando esto de escuchar a Dios, lo he estado practicando y funciona, funciona. Creo que Dios habla mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. El problema es que necesitamos aprender a discernir la voz de Dios. A veces suena como una voz distorsionada en nosotros porque no nos hemos dado la tarea de conocerla un poquito más. Ayer me pasó algo, yo les decía, mire, para que me crean que Dios habla, no sé si ustedes crean que lo que les voy a decir esta tarde, les decía a ellos, fue porque Dios me habló hace 20 días de algunas cosas y hoy ya puntualmente me habló de otras, pero básicamente quiero decirles que Dios habla, Dios sigue hablando así como habló a los profetas y a los pastores y a los apóstoles que escribieron la escritura. Dios sigue hablando en estos tiempos. Y para que me crean, durante el tiempo en que ustedes estaban conversando de otras cosas, yo estaba allí en mi asiento preguntándole a Dios qué quería hacer, y vino a mi mente una impresión en el espíritu de Ecuador, algo Ecuador, yo no sé realmente qué, pero vi Ecuador y vi una luz iluminando a Ecuador, pero no es el país, es alguien de aquí que tiene algo que ver con Ecuador, no sé si su familia o su pasado o algo, un proyecto, una proyección a futuro, y se levanta una joven que estaba allí de entre de los integrantes de esas personas que está trabajando en el área de jóvenes, en la política en el área de jóvenes, y fue misionera de Jucum. Me dice ella, pastor, es que en la base de los chicos que son amigos míos, mantengo una conexión con ellos, de hecho todavía sigo haciendo viajes misioneros, y teníamos un viaje para Brasil en estos días donde yo me iba a unir a ellos, y el viaje para Brasil por muchas razones no nos ha querido dar. Lo que sí nos está resultando es un viaje a Ecuador, pero no sabemos si realmente viajar a Ecuador o esperamos a que la puerta de Brasil se abra. Y gracias, pastor, porque lo que usted me dice es una confirmación de que realmente entonces no es Brasil, sino Ecuador el lugar donde Dios quiere que vayamos. Ahora, esa es la dinámica de escuchar a Dios, ¿no? Como cuando sintonizamos nuestro ser, nuestro espíritu con la voz del Señor, podemos ser una tremenda respuesta de Dios para otras personas, para otras vidas. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos alinearnos en el espíritu. Y tal vez allí es donde empieza el problema. No sé si puedes pasar la siguiente diapositiva. Sigue, por favor. Aquí es donde suele ser muy relevante el apuntador. Bueno, aquí hay una definición entre lo que tiene que ver con escuchar y oír. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. De hecho, escuchar incluye el oír. Y escuchar es una experiencia integral. Es decir, cuando nos damos a la tarea más que de oír, sino de escuchar, estamos conectando. No sé si alcanza de aquí hasta allá o no sé. Bueno, conectamos entonces nuestros oídos con el corazón de Dios. ¿Estás grabando la conferencia? Ok. Conectamos nuestros oídos al corazón de Dios. Eso tiene que ver con escuchar. De hecho, una de las raíces de la palabra escuchar es Shama. Shama, que es uno de los nombres compuestos de Dios. Jehová Shama. Cuando decimos Jehová Shama, estamos diciendo Dios oye, o Dios está presente, Dios escucha, está presente para atender
a nuestro clamor. Cuando decimos Jehová Shama, estamos diciendo Dios está presente, ¿no? Pero está presente no en cuerpo, bueno, diciendo en el sentido del ser humano, ¿no? Estamos presentes a veces en el cuerpo, pero ausentes en el alma y en el espíritu. A veces mi esposa me está hablando cosas y ajá, sí amor, sí, ajá, y yo estoy haciendo otras cosas, ¿no? Y ella me dice, ¿qué piensas? ¿De qué? Pues de lo que te acabo de decir. Entonces yo muy sagazmente le digo, mi amor, es que hay un puntico de lo que me dijiste que no entendí. Repítemelo de nuevo a ver otra vez para... O sea, yo no le quiero decir, yo no le quiero decir, no escuché, no te puse cuidado. Estrategias, son estrategias, ¿no? Que uno utiliza. ¿Ah? Sí, eran porque ya descubrí la carta ya. A veces uno escucha, uno oye, perdón, pero no escucha. Y la palabra shama significa oír atentamente con atención o con disposición. Mire qué tremendo. Oír con atención, oír inteligentemente. Es otro de los significados de la palabra shama. Es oír con atención, oír con disposición a la obediencia. Mire esta definición. Es oír con disposición a la obediencia. Poner o prestar atención, recibir, saber, ser testigo. Todo esto tiene que ver con la palabra shama. Entonces, si comenzamos desde allí, estamos hablando que escuchar implica colocar todo nuestro ser en una alineación con la persona que nos está hablando. Incluye nuestros oídos, nuestro espíritu, nuestra boca, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos, nuestro cuerpo. Ahora en la escritura encontramos dos ejemplos de lo que es oír versus escuchar. En la siguiente diapositiva encontramos a la historia de Marta y de María. Y dice Lucas 10:39, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar. Esa palabra ahí es shama, a escuchar atentamente, a escuchar con una disposición a obedecer lo que se está escuchando. Estaba prestando atención, estaba escuchando inteligentemente, estaba María vinculando todos sus sentidos y todo su ser a lo que estaba saliendo de los labios de Jesús. Sin embargo, miremos a ver. No alcanza. Está muy lejos. Sin embargo, encontramos a la hermana de María, llamada Marta, ¿no? ¿Y cuál es la actitud de Marta? La siguiente diapositiva. La actitud de Marta es una actitud de una mujer que está distraída. Está distraída. Está distraída porque ella está preocupada en atender a Jesús y está preocupada por estar en la cocina preparando alimentos para Jesús. Y el Señor le contesta, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Marta estaba ocupada también.
¿Qué estaba haciendo María? Perdón, estaba ocupada. María estaba ocupada escuchando al Señor hablar a su corazón. Mientras que Marta tenía un corazón ocupado de otras cosas, de otros detalles. Y esos otros detalles y esas otras cosas y esas preocupaciones y ese trasegar de la vida, ese corre, impedía que Marta pudiera escuchar a Dios, escuchar a Jesús. Ella oía a Jesús, desde la cocina oía lo que Jesús estaba hablando, ¿no? Ella oía, pero no escuchaba, porque su corazón estaba lleno de preocupaciones. Si pudiéramos hablar de una de las cosas que impide escuchar a Dios, podemos decir que en muchas ocasiones son las preocupaciones las que nos impiden poder escuchar al Señor con claridad. Su corazón, el corazón de Marta estaba distraído y estaba ansioso. Por eso el Señor nos dice en su palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es precisamente esa ansiedad y esas presiones de la vida la que se levantan como un muro que impiden que nosotros podamos escuchar al Señor. Ahora, hay otra palabra, otra raíz en hebreo que es importante entender, y es la palabra kuol, con Q de queso. La Q de queso, la O y la L, kuol. Q de queso, O y L, ya, solamente son tres letras. La Q, la O y la L, kuol. La palabra kuol significa voz. La palabra kuol significa mensaje audible. Mensaje audible. Cuando la Escritura dice, y oí la voz del Señor, ¿se ha leído? Y oí la voz del Señor. Esa palabra voz allí se traduce como kuol, es decir, cuando dice y oí la voz del Señor, era que estaba escuchando una voz audible del Señor, un mensaje audible. Ahora, no es la única manera en la que Dios habla, ¿no? Es decir, no podemos decir que entonces si la voz audible del Señor no está presente, entonces Dios no me está hablando, no. Y de eso vamos a hablar también en esta charla. Pero es solamente para decirle que podemos escuchar a Dios y que tenemos que darnos a la tarea de escuchar a Dios porque Él tiene voz. Es así de simple. Podemos escuchar a Dios porque Él tiene voz audible. Su voz es audible. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo tiene la habilidad de ser una acción que se conjuga con otros elementos. Se puede conjugar. El verbo es la acción de algo, de cualquier cosa. Y cuando hablamos de esta palabra, en el principio era el verbo, en el original esa palabra verbo tiene que ver con una voz que cuando suena genera acción. Esa palabra verbo tiene mucho que ver y mucho sentido con el Génesis, el capítulo 1, ¿no? Y dijo Dios, sea. Y dijo Dios, sea. Y dijo Dios, sea esto, sea lo otro. Ese verbo estaba presente en la creación. Estamos hablando de Jesús, estaba presente en la creación con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero ese verbo es una voz de acción, es una voz que actúa. Es el logos, la palabra que actúa. Implica entonces el Señor aquí que tiene una voz y que cuando se emite se vuelve una acción. Dios, básicamente podemos definir esto. Dios habla y se hace. Dios habla y es hecho. Amén.
Entonces, si Dios habla y es hecho, ¿no cree usted que deberíamos de prestar mucha atención a su voz? Porque si Dios dice algo y sabemos que cuando Dios dice, no solo dice, no se queda en el mero hablar, sino también en un actuar, está intrínsecamente unido la voz de Dios con su acción. Por eso la voz de Dios es verbo. Entonces tendremos que darnos a la tarea de escucharle mucho más. Toda la creación está sustentada por la voz de Dios. Toda. ¿Por qué necesitamos escuchar la voz del Señor? Ya les he hablado de varias, pero permítanme mencionarle textos bíblicos, ¿está bien? Textos bíblicos para que usted los tenga en cuenta y los apunte. Número 1, porque la voz de Dios transmite sus pensamientos y su voluntad. Qué importante es poder conocer la voluntad del Señor. Qué importante es poder conocer la voz del Señor sobre nosotros, ¿cierto? Okay. No sirve, ¿no? No nos dio resultado. Eso cuando estamos en la reunión de líderes sí nos es muy útil. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Transmite sus pensamientos y su voluntad. Salmo 119, allí encontramos varios versículos que nos hablan de eso. Sobre todo el versículo 1 para los que toman apuntes. Transmite sus pensamientos y su voluntad. ¿Por qué necesitamos también su voz? Porque su voz guía, porque su voz libera, porque su voz sana, porque su voz transmite paz. Trae paz a nuestro corazón. Yo creo que es importante. Yo veo al profeta Elías, ¿no? Ansioso, al profeta Elías con muchas emociones dentro de su corazón, pero cuando el Señor habla a la vida de Elías, Elías escucha la voz del Señor en medio de un silbo apacible y delicado. Ahora, hay una representación de la voz del Señor antes, ¿no? Dice el texto, ¿no? Que vino trueno, que vino relámpagos, pero la voz de Dios no estaba allí. Era como un mensaje del Señor diciéndole: mira, Elías, yo soy el Dios de fuego, soy el Dios que mueve, soy el Dios que se manifiesta de una manera sobrenatural. Yo soy el Dios que puede hacer que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto. Yo soy un Dios de poder, un Dios que emite fuerza, que emite sonidos estruendosos. Yo soy un Dios del cual cuando hago sonar mi voz la gente puede temerme, los que me conocen y los que no me conocen también. Pero eso no es lo que tú necesitas en este momento. Tú necesitas el silbo apacible y delicado. Entonces lo que Dios está tratando de decirle es: tú necesitas calmarte, Elías. Tienes que calmarte y aprender a escuchar mi voz, porque lo que quiero transmitirte ahorita es paz a tu corazón. ¿Estamos claros? Ahí está, ¿no? La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, mire, necesitamos aprender a discernir, a entender la diferencia entre la voz de Dios, la voz del diablo y la voz propia. Y creo yo que cuando aprendemos a distinguir estas tres voces, nos es mucho más fácil saber si la impresión que yo estoy teniendo, si la imagen que estoy teniendo, si la percepción que está viniendo a mi vida en ese momento es del Señor o no. Cuando una persona va a ingresar a trabajar en un banco,
Una de las cosas que hacen con relación a la preparación de estas personas que van a trabajar en los bancos es enseñarles a conocer muy bien los billetes originales. Y una vez que han conocido muy claramente los billetes originales, ahora les entran a mostrar los billetes falsos. Pero se concentran primero en el billete original. Es decir, nosotros aquí, con lo que vamos a enseñar acerca de la voz del diablo, no es que le vamos a dar más prioridad a esa voz, ¿no? Pero sí es importante que conozcamos muy claramente la voz de Dios, pero también aprendamos en el proceso a escuchar, a entender, a discernir a qué voz, ¿no?, está viniendo en ese momento a nuestra vida. La voz de Satanás en Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Cuando la voz de Satanás viene a la vida de una persona, Juan 8:44 dice que es una voz que está cargada de engaño, que está cargada de mentira. Es una voz que contamina, es una voz que aprovecha las heridas que hay en tu corazón y las empieza a abrir más. Esa es la voz del diablo. Tal vez usted se ha sentido herido o herida por alguna situación en su vida y de repente la voz del diablo empieza a ministrarte, empieza a hablarte. Lo que hace el enemigo es coger esa herida y abrirla más, o estriparla para que salga materia pus y invada todo tu cuerpo y tu mente. Satanás es padre de mentira. Otro elemento que encontramos en la voz del enemigo es que siempre es una voz que está trayendo acusación. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, ¿no? Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Esa voz de acusación busca traer tres elementos cuando viene con una voz de acusación: condenación, culpa y vergüenza. Pueden ser las tres al mismo tiempo o pueden ser alguna de esas, pero son tres elementos que el enemigo trae cuando viene con acusación: condenación, culpa y vergüenza. La voz del enemigo, del diablo, siempre trae confusión. Es otro elemento que podemos encontrar de la voz del enemigo. Busca instalar la duda sobre la verdad de Dios y la bondad del Señor. El enemigo empieza a hacerte dudar del amor de Dios, de la bondad del Señor. Empieza a hacerte dudar de su amor. Empieza incluso a engañarte y seducirte y distorsionar la identidad que el Señor te ha dado. Uno podría escuchar la voz del enemigo a veces susurrándonos o a veces gritándonos: tú eres un fracaso, tú no sirves. Es una voz que empieza a hablarnos. Tírate del mezanine, ¿no? Es una voz, ¿no? Que tírese de aquí del altar. Bueno, yo creo que no pasaría mayor cosa, ¿no? Yo creo que más bien es la voz del niño interior que le dice a uno que se tire de aquí, ¿no? Esa no es la voz del enemigo. Pero instala la duda sobre nosotros. Eso tiene que ver con la voz del enemigo. Ahora, miremos otra voz, la siguiente diapositiva, por favor. Encontramos en esto de escuchar la voz de Dios también la voz propia, nuestra propia voz. Y
Nuestra propia voz es un poco compleja porque Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aún nuestro propio corazón, considerando esto, creo yo que aún nuestro propio corazón puede engañarnos mucho más fácilmente que la voz del diablo. Porque proviene dentro de nosotros. A veces cuando viene la voz del enemigo, como si estuviera de acá afuera, ¿no? De afuera y viene. Yo no estaba pensando eso y esto vino de afuera, así que analicémoslo. No, de Dios no es, vino de afuera, ¿es de Dios o es del diablo? No, las características no son de Dios, es del diablo, fuera. Pero cuando la voz está dentro de nosotros, puede generarnos mucha más confusión que la misma voz del enemigo. Porque en ocasiones cuando tenemos un corazón inseguro, cuando tenemos un corazón que tiene sus propias necesidades, podemos a veces entrar en un estado de manipulación de la voz de Dios. Y esto es lo delicado de cuando decimos así dice el Señor. Lo delicado cuando nos acercamos a alguien y le decimos, mira, Dios me dice que te diga. Porque eso tenemos que entrarlo a analizar con lupa y con la palabra del Señor. Hay ocasiones donde las palabras que pueden salir de una persona son palabras almáticas. Es decir, venga, a mí me parece que esta persona tiene esto, le voy a decir esto y esto y esto. A veces hay una necesidad de sentirnos importantes, hay una necesidad en el corazón del hombre de ser vistos. A veces queremos aparentar espiritualidad y para aparentar ser espirituales, entonces podemos estar con un grupo de personas, un grupo de amigos y decirles, ay, miren, Dios me habló, Dios me dijo esto. Pero muchas veces no es porque Dios haya hablado, sino que tu alma quiso realmente satisfacer una necesidad del ego para que quienes te rodearan dijeran o si no lo dijeran, al menos pensaran dentro de sí, wow, qué espiritual es esta persona. Qué tremenda espiritualidad que tiene esta persona, porque mira que Dios le habló. Esta es una línea, mis amados, muy delgada entre la verdad y el engaño, entre la verdad y la mentira. Porque cuando nuestra alma es la que está reinando, nuestra voz, al decir que es la voz de Dios, realmente podemos estar comprometiendo a Dios en cosas que Él no ha dicho. Aquí es donde tenemos que tener todo el equilibrio y la madurez posible. Recuerdo que nos hablaron hace días de alguien que dijo, el Señor me muestra que vas a tener un niño. El Señor muestra que vas a tener un niño, es varón. Y salió, y nació y salió niña. Entonces decimos, ¿quién se equivocó, no? Dios no vio bien, no le reveló bien al profeta, le miró fue la cola, la parte de atrás y no la de adelante. ¿Cómo habrá sido eso, no? ¿Será que el bebé iba a nacer muy mechudo y se confundió el profeta, no? Porque el bebé iba a nacer con mucho pelo, ¿no? ¿Quién se confundió allí, no? Yo, con todo respeto, yo creo que Dios no se confunde. Yo creo que Dios no se equivoca en su percepción. En ocasiones, vuelvo y digo, a veces hay un sentido de figuración y de querer
que la gente me reconozca como profeta. Yo tengo el don profético, tengo la unción de profecía. Y empezamos a hacer cosas incluso fuera de la cobertura. Mire, cuando una persona empieza a profetizar y empieza a decirle, mira, así dice el Señor, y nunca busca a su pastor, nunca busca a su líder, nunca primero va al líder y le dice, líder, tengo este sentir en mi corazón, creo que el Señor me está guiando a esto, pero quiero que juzgues este sentir, júzgalo porque tú tienes autoridad sobre mí, eres mi cobertura, necesito que juzgues ese sentir. Pastor, necesito que juzgues este sentir. Yo me he encontrado con personas que vienen de otras iglesias donde la corriente profética es mucho más fuerte que aquí. Y vienen y dicen, pastor, yo soy profeta. Yo tengo la unción de profecía, entonces necesito que usted me dé un espacio, que usted me diga cómo puedo desarrollar la unción profética aquí en la iglesia. Nos pasó con alguien una vez y yo le dije, ok, vamos a estar analizando, necesito que vayas a encuentro para que puedas abrazar la visión de la iglesia. La persona no aguantó, no resistió el proceso, se reventó, pero aparte de no resistir el proceso, cada vez que tenía oportunidad en la célula empezaba a hacer cosas, ¿no? A decir, a transmitir mensajes. Y tuvimos entonces que abordar a esta persona y decirle, mira, nosotros aquí en la iglesia, en nuestra congregación, no trabajamos de esa manera. Nosotros aquí no trabajamos así, no estamos soltando profecía y soltando allí visiones y sueños y esto de cualquier manera. Sí, yo puedo soltar visiones, mi esposa puede soltar visiones y sueños sin consultarle a nadie de la iglesia, porque somos la cobertura espiritual sobre la iglesia. Pero en cambio la iglesia sí debe de consultarnos a nosotros, porque ese es el orden natural de las cosas. Ese es el orden de Dios. O sea, yo no me imagino a Carlos Ariel y Ángela pidiéndole permiso a Manuela para hacer alguna cosa. Eso no es un orden natural, ¿no? Manuela, ¿será que nos das permiso para poder irnos y salir de viaje? Denos, por favor, déjenos ir. No, ese no es el orden natural. El orden natural, por el contrario, es que Manuela solicite permiso a sus padres para salir, ¿no? Porque los hijos son los que se sujetan a los padres, no los padres a los hijos, ¿no? Y así mismo sucede con la voz de Dios. Cuando el Señor nos empieza a hablar, tenemos que, mis amados, aprendamos esto, por favor. No soltamos de una, sino que llevamos ese sueño, llevamos esa visión, llevamos ese mensaje, esa idea, y permitimos que sea juzgada antes de darla. Permitimos que sea juzgada antes de soltar la palabra. ¿Está claro, mis amados? Amén. ¿Está claro? Ok. ¿Está claro? Yo aquí, pues, obviamente estoy siendo maestro, así que cuando uno es maestro, cuando uno tiene el sombrero de maestro, la enseñanza es una enseñanza, no es una prédica, ¿no? Cuando es una prédica, pues uno levanta un poquito más la voz y eso, pero yo le ruego que usted esté muy atento a esto. Ok, vamos avanzando, sí, se nos va el tiempo. Es distinto entonces. Bueno, hay que entender algo, escúchenme esto. Muchas veces la voz, escúcheme, la voz propia tiene un problema cuando damos una palabra sobre el alma, y es que el alma no está diseñada para escuchar a Dios. Tenga claro eso. El alma no fue diseñada para escuchar a Dios. El alma fue diseñada para ser receptora,
para transmitir emociones, para recibir emociones, pero el alma no fue diseñada para escuchar a Dios. Por eso Dios nos dio su espíritu, porque es el espíritu, y el texto es claro, el texto no dice el alma, porque el alma escudriña las cosas de Dios. ¿Eso dice la Biblia? No, la Biblia dice que el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, Dios se conecta es con nuestro espíritu para hablarnos, para darnos un mensaje. Nuestra alma simplemente se alinea debajo del espíritu y se sujeta al espíritu del Señor para que esa palabra realmente sea efectiva. Ezequiel capítulo 13, versículo 2 y versículo 3. ¿Lo podemos mirar, Mario? Ezequiel capítulo 13, versículo 2, versículo 3. ¿Listo? Dice Ezequiel 12, 13, perdón, Ezequiel 13, capítulo 13, versículo 2 y 3. Ezequiel capítulo 13. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su, ojo, ¿de qué? De su propio corazón. Los que van diciendo, así dice el Señor, pero realmente no ha dicho Dios eso, sino que salió fue de su propio corazón. Dice, di a los que profetizan, oíd palabra de Jehová. Dejen de estar diciendo cosas de su alma, desde su alma. Abran su corazón a la voz de Dios. Versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Está claro el texto, ¿no? Ay, 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 dice el Señor. Ay de los profetas. ¿Tienen la nueva versión internacional allí a la mano de este versículo, el 3? ¿Puedes cambiarlo o a la versión que tengas allí? Bueno, yo había visto que también tenemos la nueva versión internacional. Así dice el Señor omnipotente: hay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Ok, avancemos entonces. La siguiente diapositiva, por favor. Yo voy a ir un poquito más adelante. Sigue, por favor. Bueno, aquí está cómo Dios nos habla, ¿no? Yo les animo a que, por el tiempo que se nos fue, les iba a mostrar un video, pero no alcanzamos. Pero hay un video que se llama 4 claves para oír a Dios, de Mark Birkler, ¿sí? De un programa de un personaje, se llama Sir Roth, es sobrenatural, está en español, ¿sí? 4 claves para oír a Dios. Mark Birkler. ¿Ah? Birkler, con B corta, con B de vaca corta. Es que me acordé que ayer recuerdo, ¿no? Había un niño que decía, profe, ¿con B de vaca larga o de vaca corta? Ok, 4 claves para oír a Dios. Bueno, ¿qué tal si tocamos esto? Toquemos esto de una vez. ¿Cuáles son las formas de comunicación de Dios?
¿De qué formas nos habla el Señor? ¿Cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios, no? Primero que todo tenemos que aprender a discernir cuál es la voz que nos está hablando, ¿cierto? Pero también tenemos que entender en este concepto de la manera en la que Dios nos habla. Dice que Dios nos habla a través de nuestro idioma, es decir, una voz audible en español. Dios también nos habla a través de sus nombres. Yo de repente estoy en esa labor de meditación, de escucha, y Dios empieza a revelarme o a hablarme de uno de sus nombres. Dios tiene distintos nombres, ¿no? Y empieza el Señor a colocar un sentir en mi corazón muy fuerte acerca de alguno de los nombres de Dios. Dios tiene muchos nombres, ¿no? Bueno, ya eso es otro tema, pero Jehová Jireh, que significa mi proveedor, Jehová Nishi, Dios es mi estandarte, mi victoria, Jehová Shabaoth, Dios de los ejércitos, Jehová Rafa, mi sanador, Jehová Raha, que es mi pastor, Jehová Tsidkenu, que es mi justicia, Jehová Shama, que significa Dios está presente. Los nombres del Señor, ¿no? Y a veces Dios empieza a revelar o a mostrar, empezamos a tener un sentir en nuestro corazón de alguno de esos nombres de Dios, porque tal vez el Señor quiere manifestar o traer algo especial a mi vida o para otros acerca de alguno de sus nombres que el Señor tiene. Otra es su palabra, ¿no? Es importante entender que a veces la gran importancia, mis amados, de que podamos conocer la palabra y podamos memorizarla. Es importantísimo que podamos memorizar las escrituras, porque en muchas ocasiones, y esto es interesante y sucede muchas veces, estamos en un momento de meditación y Dios empieza a traer un versículo bíblico. El Señor empieza a traer un texto, un versículo, del cual no estábamos pensando en él, pero el Señor empieza a traer un versículo de los que nos hemos aprendido o de los que hemos leído. Aquí lo importante, mis amados, es que usted pueda pasar más tiempo leyendo la palabra, leyendo las escrituras. Es muy importante que usted haga eso, que usted lea la Biblia. Ningún libro, ningún audio, ningún video puede reemplazar la lectura de la palabra o el oír la palabra, ¿no? Porque ya tenemos programas donde le damos un clic y empieza a recitar la Biblia. Podemos entonces escucharla, tal vez si nuestra manera de percibir es más escuchando que leyendo, pero ninguna cosa, por más buena que sea, puede reemplazar la lectura de la palabra del Señor. ¿Está claro, iglesia? Y Dios en muchas ocasiones viene a nuestras vidas y nos habla a través de textos bíblicos. Para los que van a trabajar en los grupos, tenga presente esto, por favor. Esto ya es muy puntual para los que van a liderar los grupos en el encuentro. A veces podemos estar en un momento de escucha y en el momento de escucha Dios traer un texto bíblico, sea nosotros o sea alguno de los 3, 4 o 5 participantes que están allí. Puede Dios hablarnos a través de un versículo. Puede Dios estarnos allí, estamos escuchando a Dios en esa labor de meditación y Dios puede revelarnos un nombre para alguno de los que están allí, ¿cierto? Entonces, estamos escuchando a Dios, suavecito, tranquilitos. Yo tengo estas 3 personas aquí, ¿no? Que son los participantes. Estamos en silencio. Y lo que me viene a mi mente en este momento es Jehová Jireh, no para ti, sino para ellos dos.
¿Saben qué significa Jehová Jireh? Dios proveerá. Hay un proyecto que ustedes dos tienen que requiere dinero, requiere inversión. Y lo que el Señor está transmitiendo a mi vida es, Dios proveerá para ese proyecto, proveerá para esa necesidad que ustedes tienen, proveerá para ese proyecto que ustedes han planeado, han pensado. Dios proveerá. Ya sé que es un viaje. Dios va a proveer el dinero para ese viaje. Jehová Jireh sobre ustedes. Entonces, es eso, ¿no? Simplemente el Señor trajo un nombre, uno de sus nombres lo trajo a mi vida. Jireh, 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 Jireh. Ok, Jireh, Jireh. Luego entonces empezamos a enfocar ese nombre en la manera en que Dios quiere actuar. Ahora, tal vez ustedes no lo hagan así, ¿no? Tal cual como yo les estoy diciendo, pero tal vez usted solo se quede en Jireh. Ok, no necesitamos presionar a Dios a que diga cosas que Él no quiere decir o que no tenemos todavía la capacidad audible para saber qué quiere Él hablarnos. Y veo mar, en la provisión que Dios les va a dar. Veo mar. Pero no necesitamos tal vez llegar hasta allá, sino solamente decir, Dios me está diciendo, vuelvo aquí y soy un líder que todavía la voz de Dios no es tan sintonizada, y les digo a los 3, 4 personas que tengo, siento que el Señor quiere manifestarse a alguno de ustedes, 3, 4, 5, como Jehová Jireh. ¿Es relevante para alguno de ustedes? Jehová Jireh significa Dios proveerá. Y cuando Dios dice que Él proveerá, significa que hay una necesidad muy grande, que hay una necesidad que ha estado robando la paz y que Dios va a suplir esa necesidad. Para algunos de ustedes 4, ¿eso suena importante? Entonces, alguno dirá, o los 4 dirán, sí, mi necesidad, estoy pasando por esto, estoy pasando por esto otro, estoy pasando por esta situación. Los dejamos a ellos hablar, recuerde el tiempo que tenemos, que los dejamos a ellos hablar y luego terminamos orando. El grupo pequeño no es para dar consejería. No es para dar consejería, esos son otros espacios. El grupo pequeño es para escuchar a Dios y para escucharlos a ellos. Puntual, claro para los guías del encuentro, para escuchar a Dios y para escucharlos a ellos. No es más. Entonces, se vuelve allí algo interesante porque la dinámica empieza a volverse real. Y nos estamos entonces encontrando con 4 o 5 personas, como les decía alguno, tal vez todos van a decir, y van a empezar a abrir el corazón y vamos a tener una conexión con ellos y ellos con nosotros, y van a poder ver cómo el encuentro se convierte no solamente en un tiempo de recibir palabra, recibir ministración, sino también de escuchar a Dios. ¿Está claro? Ok, hay imágenes, ¿no? También. Eso lo acabé de aplicar ahorita con Edison y con Margarita. ¿Sí? Vi primero una palabra, una impresión, viaje. Y luego vi una imagen del mar. Es un viaje al mar. ¿Sí? Primero vino el nombre de Dios, Jehová Jireh. Luego vino una impresión en mi espíritu, un viaje. Y luego vino una imagen del mar. Esas tres progresiones del deseo de Dios entonces se convierten en su voz, ¿no?
están las imágenes. Esto es muy importante también, el tema de la paz. El testimonio interior. Cuando habla de persuasión persistente, está hablando de que es algo que no se quita, y no se quita, y no se quita, y persiste, 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 persiste. Escúcheme esto. Para poder aclarar la voz del Señor, para poder decir que esta voz realmente es de Dios, hay que pasarla por filtros. Aquí hemos hablado de las maneras como el Señor nos empieza a hablar, ¿no? Pero hay que pasarla por filtros. Por ejemplo, cuando tenemos imágenes o impresiones en nuestro espíritu, o una visión, o un sueño, o una voz que empieza a hablarnos a la conciencia, o un pensamiento que no se quita, un pensamiento que permanece, prevalece, tenemos que pasar todos esos aspectos por varios filtros. Por ejemplo, anote por favor, anote que son muchos filtros, y aquí en esto tenemos que tener tiempo. Aunque son muchos, de repente lo podemos hacer en 2-3 minuticos. En 2-3 minutos uno puede pasar todo eso por estos diferentes filtros. La imagen que estoy viendo, la voz que estoy escuchando, la visión que he tenido, el texto bíblico que viene a mi mente, ese pensamiento que vino y no se quita, ¿es destructivo o constructivo? Ese es un filtro. ¿Es destructivo o constructivo? ¿Me alerta o me atemoriza? Mire que hay una diferencia entre una alerta y un temor. Por ejemplo, yo miro a Ángela allá en el Mezzanini, y una alerta sería: ora por Ángela para que sea sostenida por ángeles y no se caiga el Mezzanini. Eso es una alerta. ¿Cuál sería el pensamiento que atemoriza? Ora por Ángela porque se va a caer, se va a dar duro, se va a golpear, se va a fracturar, va a ser llevada a la clínica, te vas a meter en problemas, la iglesia se va a meter en problemas porque ella va a demandar la iglesia por daños y prejuicios, porque el accidente ocurrió en la iglesia y no estaban las cosas como tal, los cuidados necesarios y todo eso. ¿Esa es la voz de quién cree usted? Del diablo. O puede ser una voz interior que interpreta tantas cosas que han sucedido en distintas iglesias, ¿no? Que han sucedido cosas, ¿no? Donde hay personas que han hecho eso. Entonces la voz interior, la voz almática, toma experiencias del pasado y las trae. Y empieza a hablarnos de cosas como esas. No sé, sí me hago entender. Entonces, ¿me alerta o me atemoriza? Otra, hay que examinar el contenido. Básicamente, al examinar el contenido, nos hacemos esta pregunta: ¿viola la naturaleza de Dios? Esa imagen, sueño, visión, texto, versículo, frase, palabra, ¿viola la naturaleza de Dios? Lo siguiente es que hay que examinar el fruto. Es decir, ¿cómo así examinar el fruto? Es pensar esto: ¿qué pasaría en esa persona si yo le digo lo que estoy sintiendo decirle? ¿Cuál sería la reacción de esa persona? ¿Realmente esto que estoy sintiendo o percibiendo va a edificar a la persona? ¿Va a generar un fruto digno de arrepentimiento? ¿Va a generar un fruto de consagración a Dios?
va a generar un fruto de que las personas puedan recibir descanso, consuelo, ánimo. Hay tres elementos que hace la voz del Señor, ¿no? Edifica, consuela y exhorta, ¿no? Y exhortación no es regaño, es ánimo, ¿no? Esta es importante, estas que vienen, porque tienen que ver con nosotros. Si yo suelto este mensaje, esta palabra, esta voz, infla mi ego, me hace sentir mejor a mí. ¿Verdad qué estoy diciendo con eso? Estamos empezando ya a entrar a discernir la voz propia. Hablando de eso, de la voz propia, por ejemplo, ¿nació en la mente mía o en la mente de Dios? Empezamos a hacernos esas preguntas. ¿Glorifica a Cristo? ¿Glorifica al Señor? Lo que voy a decir, ¿glorifica al Señor? ¿Ok? Bueno, ya. Termino. Hay que terminar. Escuchen. Antes, o sea, aquí estamos hablando de el durante, ¿no? Durante el momento en que estamos recibiendo. Bueno, perdóname que es la primera vez que estoy dando esta conferencia, así que tal vez tengo algunas cosas en desorden y luego con los apuntes de mi esposa y de Olga. Ahí lo acomodaremos mejor, pero eso es durante. Antes de recibir el mensaje, la visión, el sueño, el texto bíblico, la revelación del nombre del Señor, hay que invitar a Jesús a que revele la verdad. Yo invito a Jesús a que revele la verdad. Lo otro es, ¿qué memoria y qué emoción está vinculada o relacionada con esa impresión que estoy recibiendo? ¿Qué emoción o qué memoria está vinculada? Memoria, hablando de recuerdo personal, está vinculado a eso. Aquí estamos haciendo un filtro en el alma, ¿no? Porque tenemos que analizar si realmente viene de nuestro ser interior o viene de Dios. Lo siguiente, pedir a Jesús que revele cualquier mentira que esté conectada con esa impresión que estoy recibiendo. Que revele si hay mentira en medio de lo que estoy recibiendo. Recuerde que Jesús es la verdad, ¿no? Y cuando invitamos a Jesús a que traiga la verdad, Él revela la verdad, Él lo hace. Tengo que pedir a Jesús también si hay bloqueos, pecados o acuerdos mentales relacionados con ese pensamiento, esa impresión, que las quite, que las quebrante, que las saque de mi vida. Bloqueos, pecados o acuerdos mentales relacionados con esa impresión, relacionados con las mentiras que he creído, relacionado con mi pasado. Es decir, estamos preparando el corazón para antes de recibir la visión. Pedir a Jesús la verdad que quiere revelar al corazón. Decimos: Jesús, revela tu verdad. ¿Qué quieres revelar a mi corazón? Señor, que sea tu verdad, palabras, imágenes, sentir. Señor, yo ato mi alma, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, las ato a tu verdad. Lo siguiente es desocupar el corazón de cosas incorrectas.
Muchas veces Dios no habla porque nuestro corazón está lleno de rechazo, de orgullo, está lleno de incredulidad. Hay un pecado tal vez que aún no he confesado, hay culpa, hay vergüenza. Puede ser que tenga una imagen distorsionada del Padre Celestial o del Padre terrenal, y eso puede estar jugando una mala pasada para recibir las imágenes y visiones de mi Padre Celestial. Las mentiras del enemigo, ¿no?, que quieren venir a mi vida. Entonces hago un barrido en mi corazón. ¿Sabe usted que el trigo y la cizaña son muy parecidas? Muéstrame una imagen allí, Mario. La imagen del trigo y la cizaña. Hay una, pásalas rápidamente las diapositivas, hasta donde esté el trigo y la cizaña, por favor. Y vamos a encontrarnos en las diapositivas con una imagen del trigo y la cizaña, que cuando usted mira esa imagen, al ojo humano es difícil de percibir cuál es el trigo y cuál es la cizaña, ¿no? Aquí está, mire. ¿Cuál es cuál? Le pregunto, ¿cuál es el trigo y cuál es la cizaña? ¿Cuál es el trigo y cuál es la cizaña? ¿Ah? Son muy parecidos. La siguiente diapositiva, encontramos características de la cizaña. La siguiente, nos encontramos con que la cizaña es muy parecida al trigo, es muy parecida, tiene un parecido casi imperceptible, de tallo rígido, puede crecer hasta un metro de altura, con grano de color violáceo, regularmente crece en las mismas zonas productoras de trigo y se considera una maleza de ese cultivo. La similitud entre estas dos plantas es tan grande que en algunas regiones la cizaña suele denominarse falso trigo. Por eso es importante que antes de entrar a la dimensión de escuchar a Dios, hay que limpiar el corazón. Okay, ¿cuál era? La de la izquierda. La cizaña la izquierda y el trigo el de la derecha. Okay. Pero es casi imperceptible, ¿no? Termino. 3 etapas en la oración de escucha para darla, ¿no? Ya, el después. ¿Ok? Ya estamos en el después y con esto terminamos. Lo primero es la revelación. Tener clara cuál es la revelación de Dios. Vuelvo y digo, a veces pueden venir tantos pensamientos, imágenes al mismo tiempo, que podemos estar cayendo en lo de ahorita, ¿no? Bueno, y están viniendo tantas imágenes, tantos pensamientos, tantas cosas me están viniendo a la mente que realmente me confunde. ¿Cuáles de estos es el trigo del Señor y cuál es la cizaña que realmente quiere distraerme del mensaje correcto del Señor? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener los sentidos espirituales bien atentos, bien despiertos para la revelación del Señor y haber pasado todos los filtros que mencionamos ahora para tener clara cuál es la revelación. Lo primero es tener clara cuál es la revelación del Señor puntual. Número 2, interpretación. Y la interpretación tiene que ver con ¿qué significa? ¿Qué significa lo que estoy viendo? ¿Qué significa lo que estoy oyendo? ¿Qué significado tiene esta visión,